La palabra de Dios dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Este es un tiempo precioso, un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación, un tiempo que te invito, iglesia, a alabarle al Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó.
tratamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. La semana pasada nuestro Señor nos habló a usted y a mí como iglesia y nos ordenó que nos amemos unos a otros. Tal como Él nos amó, usted y yo debemos amarnos. Ahora, muchas veces nuestra apariencia, conducta, actitudes, mostramos algo que usted y yo no somos. Y esto se vuelve luego en una parte de nuestra identidad y terminamos siendo una ficción. Terminamos siendo una falsedad. Terminamos siendo una hipocresía. Y es entonces cuando mantener una imagen se vuelve un trabajo arduo, se vuelve un trabajo frustrante que nos aísla, que nos lleva a esclavizar. Porque sabes que ese yo que estamos aparentando, que estamos presentando, que muchas veces las personas nos ven
está mostrando lo que tú y yo no somos verdaderamente. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, él declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese era el Juan que Dios lo había puesto para preparar el camino para el Señor. Ese Juan que bautizó a Jesús. La Biblia dice que Jesús comenzó a crecer como espuma, mientras que el ministerio de Juan el Bautista comenzó a decrecer rápidamente. Juan el Bautista dijo que era necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. En algún momento sus discípulos mismos fueron tras Jesús y el ministerio de Juan se quedó con un grupo muy minúsculo, reducido. Luego vino una prueba muy difícil para la vida de Juan. Criticó la conducta moral del rey Herodes. En lugar de ver un cambio en Herodes, de pronto ese Juan el Bautista, el que tenía que preparar el camino para el Señor, se vio en la cárcel a órdenes de Herodes. Ahora, ese Juan el Bautista se encontraba en una lúgubre, húmeda y fría cárcel, y todavía solo. Yo creo que empezó a tener muchos cuestionamientos. Habrá tenido preguntas en su mente. Si Jesús es el Cristo, ¿por qué no derroca totalmente el poder romano? Y no solamente el poder romano, sino también al mismo Herodes. ¿Y por qué no libera a todos los presos de este régimen, incluyéndome a mí? ¿Qué está esperando Jesús para coronarse rey de Israel, como lo había profetizado el Antiguo Testamento? Y entonces las dudas empezaron a azotar, y con un gesto de incertidumbre, Juan el Bautista envió a una delegación a Jesús para que lo sacaran de una duda. Y cuando sus discípulos de Juan fueron a Jesús, le preguntaron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque mi maestro Juan, me está enviando a ti, Jesús, para preguntarte ello. La Biblia señala que Jesús les respondió de esta manera, Mateo capítulo 11, verso 4. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y aún los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Los discípulos de Juan ya tenían su respuesta. El Antiguo Testamento, respecto a Jesucristo o al Mesías de Israel, nos señala que él haría justamente lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, Jesús era el Mesías que había de venir. Pero ¿por qué dudó Juan el Bautista estando en la cárcel? ¿Te has preguntado si ese hombre que Dios había puesto para ser el camino, quien preparaba el camino para Jesús, por qué razón ahora dudaba? Y simplemente él dudaba porque Juan el Bautista, escúcheme bien, era humano como usted y como yo. Juan el Bautista también fue víctima de un temporal debilitamiento de su fe. Fue Juan el Bautista que tuvo que experimentar un momento difícil, asiago en su vida. Juan el Bautista era tan humano como usted y como yo. Por eso él dudó sobre si Jesús era el Cristo. ¿Y sabes qué? Yo parezco también como Juan el Bautista. No me parezco en su fuego o en su ministerio, no en su carisma o en su denuedo que tenía Juan al predicar, no en su dieta o en su forma de vestir. Me parezco a Juan el Bautista en su forma de dudar. En un momento estoy declarando que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, que Él me ha liberado, que me ha dado victoria, y con Él voy de victoria en victoria. Al siguiente minuto estoy cuestionando si Dios me va a sacar de este problema en que me he metido. ¡Qué contradicción! Hace unos minutos yo estaba exaltando, estaba bendiciéndolo, y luego estoy contradiciéndome. Y usted y yo lo hacemos constantemente.
El domingo adoramos, levantamos nuestras manos y el lunes estamos dudando. Juan no era un tipo cualquiera. Él era nada menos ni nada más que la voz que clama en el desierto. Él decía que preparaba el camino del Señor. Jesús dijo acerca de Elías Jesús dijo que él era el Elías que había de venir. Era el precursor del Mesías. Y ese precursor del Mesías dudó. ¿Te sorprendes que ese Juan el Bautista, ese líder, ese ejemplo, ese modelo haya dudado? Me he dado cuenta que en la iglesia no necesitamos a Superman. Me he dado cuenta que en la iglesia no necesitamos a la Mujer Maravilla. La iglesia quiere un hombre real. La iglesia quiere una mujer real que necesita de la gracia, que necesita de la misericordia de Dios. La iglesia necesita hombres y mujeres que son vulnerables, que son lastimados, que son heridos, que muchas veces no resistimos ante las presiones, que dudamos, que somos humanos. Cuando la Biblia menciona el estado de Adán y de Eva en la creación y la Biblia dice que estaban desnudos, la traducción es estaban o eran vulnerables. Sí, eran vulnerables. No les daba vergüenza estar desnudos porque eran vulnerables. Pero cuando ellos cayeron, lo primero que hicieron, se escondieron, se cubrieron. Porque quisieron aparentar, no quisieron mostrar su vulnerabilidad ante otro. Y eso es lo que muchas veces usted y yo hacemos. Queremos mostrar una apariencia, una careta, una máscara de que somos hombres y mujeres pulcros, que somos súper santos, somos los superhéroes de la fe. Y nos comportamos con el hermano, con la hermana. Y nos hacemos de esta familia de la fe una familia sincera, transparente, donde tú y yo somos hombres y mujeres vulnerables, donde que muchas veces nos encontramos con dudas, con temores, con miedos, con reacciones negativas, que lloramos, que peleamos con nuestro cónyuge, que a veces levantamos la voz. Sí, somos hombres y mujeres vulnerables porque somos humanos. Es interesante que en Santiago capítulo 5, el verso 16, la Biblia dice: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. Y Santiago lo dice en el contexto de alguien que se encontraba enfermo e instruye a los hermanos a orar por él. Y lo que me llama a mí la atención es esta invitación a que nos confesemos nuestros pecados. No estoy con un semidios. No estoy con una persona que no cae, que no fracasa, que no peca. Estoy con alguien que tiene debilidades, que tiene errores y que es mi hermano, que es mi hermana. Y que debemos confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Me está diciendo: oye, la persona que está a mi costado, la persona que está a mi lado, el que es miembro de esa familia hermosa de la fe, tiene debilidades y es vulnerable. Usted y yo somos hombres y mujeres vulnerables. Cuando a veces me preguntas: ¿cómo estás? ¿Qué es lo que solemos decir? Sí, todo bien. Respondemos automáticamente. Pero no deberíamos ser capaces de decir: no todo está bien. No podemos cuando nos pregunta ¿cómo estás? Sí, tengo tristeza. Que hay enojo muchas veces en nuestra vida. Que estamos luchando contra el pecado. Que a veces dudo de Dios. Que mi fe me está siendo vulnerada. Eso es humano, eso es normal. Pero no solemos decirlo, porque estamos presentando una careta, una máscara, una imagen, una apariencia de ese cristiano superhéroe, ese cristiano Superman, ese cristiano la Mujer Maravilla. Y deberíamos, usted y yo, mostrarnos tal cual somos, mostrarnos con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, mostrarnos que somos hombres y mujeres que necesitamos
¿Sabes qué? Usted y yo. El hecho de que sea pastor, el hecho de que sea un líder, el hecho de que el Señor me ponga en un lugar, no me hace que yo sea superior espiritualmente, en actitudes y en conductas que usted. Soy igual que usted. Me gusta orar por usted. Cuando me dicen, pastor, ore por mí, me encanta hacerlo, interceder, levantar mi oración al Señor. Pero también quiero decirte que yo necesito de tu oración. Yo también paso por problemas, yo también paso por momentos difíciles, yo también reacciono, yo también me trae dudas. Tengo dudas. Sí, lo triste es que nos quedáramos en esa situación. Pero todos nosotros somos vulnerables. El Maestro, nuestro Señor Jesús, fue vulnerable humanamente. Él lloró, Él se cansó, Él se enojó, tuvo sed. No deseó sufrir el Calvario. Cuando le dijo a sus discípulos, preparen esta enramada para que oren por mí. Y cuando regresa se decepcionó. Si usted y yo queremos ser el ejemplo de Jesús, debemos estar listos para que nuestros hermanos, al cual usted y yo debemos amarlos, debemos entender que ellos se cansan. Debemos entender que ellos se enojan, que ellos sufren, que ellos lloran, que ellos ríen, que ellos dudan, que ellos son vulnerables. Quiero volver a Juan el Bautista. Lo más sorprendente de todo esto, cuando sus discípulos fueron a preguntarle a Jesús si es que Jesús era el Mesías, ¿sabes? Jesús no lo reprendió a Juan el Bautista por su incredulidad. Jesús no lo usó como un ejemplo de alguien sin fe. Jesús no desacreditó el ministerio de Juan como muchas veces nosotros desacreditamos los ministerios, las vidas de otros. ¿Cómo es posible que ese líder, ese pastor, ese hermano con cuántos años en la fe esté dudando o reaccione así o así? No, Jesús no lo hizo. Jesús sencillamente dijo que le dijeran a Juan lo que ellos habían visto. Que ellos habían visto que los que oían, lo que oían, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica las buenas noticias. Díganle eso. Pero también añadió a los discípulos de Juan que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Puedes creerlo? En vez de darle duro, Jesús lo elogió. En vez de humillarlo, Jesús lo exaltó. En vez de usarlo como ejemplo de incredulidad, Jesús confirmó que no había habido profeta como Juan el Bautista. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio es saber que hay un lugar para los que dudan a la mesa del Señor! A lo mejor, usted es un hombre de gran fe. Sí, usted sí es un hombre de gran fe. Usted es una mujer de gran fe. Pero muchas veces, yo, su pastor, y muchos líderes y hermanos, nos sentimos como Juan el Bautista, atrapados en la cárcel de la duda. Pero recuerde que el más pequeño en el reino de los cielos es aún, dice, mayor que Juan el Bautista. Si usted está dudando, no tenga temor. Si usted siente que su fe está titubeando, tranquilícese por un momento. Si usted ha sido un cristiano fervoroso, pero hoy se encuentra en la cuerda floja de la duda, quiero decirte, bienvenido al club. Bienvenido al club, porque usted y yo somos hombres y mujeres vulnerables. Y el mostrarnos vulnerables nos lleva ¿a qué? A que aprendamos a ser humildes. Tenemos que ser humildes más y más. Humildes como aquel que nos dejó el más supremo ejemplo de humildad, como fue nuestro Señor Jesucristo. Él renunció a sus privilegios divinos, a adoptar la humildad de posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Eso es lo que hizo Jesús. No queremos mostrar cómo somos, mostramos una apariencia, porque hay un orgullo en nosotros. Y eso hace que nuestras relaciones como iglesia, como familia, no sean buenas. Y cuando veo una reacción, he tenido el concepto de que me encuentro en una familia de perfectos, en una familia de superhéroes, en una familia de gente que ninguno comete ningún error, que no son vulnerables. Yo quiero que en esta paradoja del cristianismo, sí, porque hay cosas que son contradictorias. La Biblia dice que para ser fuertes tenemos que reconocernos débiles. Para ser santificados tenemos que reconocer nuestro pecado. Para vivir usted y yo tenemos que morir. Por eso, mi hermano, yo te invito a que tú le des la gloria al Cordero. Dele la gloria al Señor. Oiga y vea lo que Jesús continúa haciendo en medio de nosotros. Continúe obedeciendo a Dios aún en medio de las dudas. Sí, la realidad es que en esta vida de incertidumbre nuestra cabeza puede terminar como terminó la cabeza de Juan el Bautista, en un plato. Pero a los ojos de Dios podemos hallar grandeza única. En los ojos de Dios, usted y yo somos la niña de sus ojos. Usted y yo estamos en un proceso. En un proceso donde ese hermano, esa hermana que yo tengo que amar, tengo que tener muy claro que él, que ella son vulnerables como yo lo soy. Te invito a que te levantes. Te invito a que ames a ese hermano, a esa hermana que es humano. Recuerda que la Biblia cuando dice que Adán y Eva estaban desnudos, eran vulnerables. La traducción era, eran vulnerables. Y cuando cayeron, ¿qué hicieron? Se cubrieron, se escondieron para no mostrar que eran vulnerables. El orgullo. Mostraron que no soy una apariencia. Y muchas veces nosotros nos cuesta amar, nos cuesta aceptar, nos cuesta perdonar, porque venimos con ideas, con conceptos equivocados de ese hermano, de esa hermana, que es parte de la familia de la fe. Quiero invitarte en esta hora a que cuántas veces al ver una reacción, al ver ese hermano con dudas, al ver ese hermano que llora, ese hermano que se preocupa, que entra en angustia, lo hemos juzgado, lo hemos marcado y no hemos aprendido de exaltarlo, de bendecirlo, de reconocerlo como que es humano. Te invito a que inclines tu rostro. Y ahí con tu rostro inclinado puedas decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque he juzgado, perdóname porque he marcado, perdóname, Señor, porque en lugar de haberlo reprendido, he debido, Señor, mostrar el ejemplo de ese hombre, de esa mujer de fe. En lugar de haberlo desacreditado, Señor, he debido haber, Señor, haber levantado, animado. En lugar, Señor, de humillarlo, lo debí haber exaltado, Señor. En lugar de haberle hablado duro, lo debí elogiar, Señor. Perdóname porque no he tenido la buena actitud con el hermano, con la hermana. Porque, Señor, también yo no he sido transparente. He mostrado una apariencia de santidad, de super santidad, cuando soy un hombre, una mujer vulnerable, Señor. Cuando tengo pasiones, cuando tengo debilidades, cuando tengo dudas. Y que, Señor, tú no las apruebas, pero quieres que las mostremos y vayamos dejándola ahí nuestra confianza contigo. Pero perdóname por no haber aceptado y comprendido y amado a ese hermano, a esa hermana que los tuvo, Señor. Estoy en una familia donde, Señor, muchos, en un momento, en esa vulnerabilidad, Señor, podemos caer, podemos experimentar cosas difíciles.
pero Señor, que podamos nosotros como hermanos, como familia, como iglesia, aprender a levantarnos. Señor, oramos en esta hora por cada hermano, cada hermana, Señor, que está pasando por momentos duros, momentos difíciles, con mucha presión, donde la duda, donde los temores, Señor, se han convertido, Padre, en el día a día de sus vidas. Ayúdanos a que nosotros reaccionemos y los apoyemos, que los comprendamos, Señor. Están siendo humildes, están siendo sinceros a mostrar, Señor, su situación. Y que no los condenemos, que no los marquemos, sino elogiemos y los exaltemos. Los ayudemos, Señor, que intercedamos por ellos, que entendamos sus vidas y los comprendamos, Señor. Pero también podamos animarles a confiar en ti. Te los entregamos a ellos, Señor. Yo quiero ser un buen hermano. Yo quiero amar a mi hermano, a mi hermana, Señor, como tú nos has amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En medio de este aislamiento social, hemos visto cómo las redes sociales nos han ayudado para mantenernos conectados. Y en esta ocasión las vamos a usar para el crecimiento de la iglesia. Como ya sabes, tenemos Crecer los miércoles a las 6 de la tarde. Fundamentos Bíblicos 1, los jueves a las 5:30 de la tarde. Y Fundamentos Bíblicos 2, los jueves a las 7 de la noche. Hemos tenido una gran acogida en los cursos. Recuerda que son totalmente gratis y aún puedes conectarte esta semana. Confirma tu inscripción con tu líder de celular o al 994-409-522 con nuestra hermana Violeta. En nuestra iglesia, las células están diseñadas para nuestro crecimiento personal y mantener la unidad de la iglesia. Así que ahora nos renovamos haciéndolas online. Si aún no te has conectado con tu grupo de celular, comunícate con tu líder para saber el horario de la reunión. Y si aún no tienes una célula, pero deseas ser parte de una, te animamos a llamar al 994-409-522 y dar tus datos a la hermana Violeta. Ella te conectará a una de las células online. Mantengamos la comunicación y la unidad. Dios es muy bueno, súper bueno. Empezamos una nueva semana. Una nueva semana que usted y yo vamos a caminar con la bendición de nuestro Señor. Quiero invitarte a que no te desconectes de todo lo que el Señor tiene para con nuestra iglesia. Recuerda que tenemos clases de Crecer, Fundamentos Bíblicos 1, Fundamentos Bíblicos 2. Vamos a tener tiempo de oración, tiempo de compartir, tiempo de hacer iglesia de una manera diferente. Que Dios te bendiga y que tengas una semana súper, recontra, mega, hiper espectacular con Jesucristo. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti.
Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti, santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti, santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación y levantamos tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. Por tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. Por tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar, no voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti, santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra